Estamos acá también, como decíamos, con Gabriel Brenner. Nos quedan unos poquitos minutitos, Gabriel, pero por ahí podés introducir un poquito esto del congreso que se está organizando en Río Grande con muchísimo éxito, por lo que vamos viendo. La verdad que estamos muy contentos. Mirá, un congreso es un espacio de encuentro para intercambiar y tomar la palabra, como hacen ustedes cada sábado. Yo pensaba, quizás antes que adelantar cosas del congreso, me quedé pensando, escuché atentamente el tema del teatro comunitario y no recuerdo el nombre de ella porque hubo ahí confusiones. Edith Sher. Edith, que planteaba el recuperar la palabra vecino, digamos, ¿no? Recién también Daniel, me quedé atentamente escuchando en la columna sobre la cuestión del deporte, ¿no? Y pensaba que está bueno un congreso también para disputar las palabras, porque disputar las palabras tiene que ver también con disputar sentido, con preguntarnos quiénes somos o cómo queremos ser. Y yo creo que el problema es la reducción de las palabras a su condición de miniatura, digamos, ¿no? Entonces, vecino es una palabra que hay que recuperarla, pero cuando vecino queda en miniatura reducida a usuario, a consumidor, solo puede entenderse en términos mercantiles. Cuando un deportista queda reducido a la condición de su mérito individual y uno los despoja de las condiciones sociales, históricas que hacen posible que un nadador llegue a ser lo que hizo este mágico nadador que Daniel planteaba, pensar el deporte como una oportunidad de ensanchar mundos y horizontes para los pibes de la escuela de Daniel, pensando lo que hace un gobierno en términos de una oportunidad en el marco del Estado y no simplemente un negocio mundial como a veces son también estos torneos. Me parece que son también, digo, para aprovechar lo que vengo escuchando, maneras de incorporar y decir, bueno, este congreso es para poder pensar desde el sur. Y como cuando yo planteé inicialmente, muchos no saben bien qué significa posicionarse desde el sur, está bueno después plantearlo en términos de aquellas discusiones o debates que queremos compartir. Bien, bien. Y allá, me acuerdo, no sé por qué se me cruzó el Papa, ¿no? Cuando decía que venía del fin del mundo. En el fin del mundo también se discute educación, se debate educación, se enseña, se aprende. Y está bueno dar esa visión también de muchísimos compañeros que tienen experiencias, porque ustedes han realizado incluso encuentros previos. Precongresos, de eso quería después contarles qué hicimos, quiénes estuvieron. Quizás también decirte, Elena, que, y esto me parece fundamental, el congreso es bastante o bien distinto a muchos otros. Yo participé de muchos congresos, los que estamos acá hay docentes experimentados en esta mesa y han participado en muchos congresos como ponentes, como escuchando y participando. A ver, no se trata de un congreso en donde vayan especialistas a decir lo que hay que hacer, cosa que es bastante frecuente, ¿no? Encontrar expertos que van a dar las coordenadas de cómo hay que vestirse, cómo hay que hablar y qué hay que hacer, en este caso en las escuelas. La centralidad en este congreso son las experiencias, las valiosas experiencias en distintos puntos cardinales de la Argentina, pero ya también de por fuera y especialmente en América Latina, para poder, digamos, debatir qué significa el tránsito de experiencias que ponen en común o que hacen que se crucen procesos de inclusión con lo mejor de la enseñanza, con situaciones de aprendizaje y con los contextos en los que se produce. Entonces, la centralidad del Congreso son, y después lo voy a contar mejor, que se van a poner o a dar visibilidad a experiencias que ocurrieron y que están ocurriendo en distintos lugares de la región, y que queremos como Congreso darles visibilidad, poder contarlas por sus protagonistas, y que los especialistas y los expositores invitados van a ser comentaristas autorizados de esas experiencias. Qué interesante, Gabriel. Gabriel Brenner, acá en Sintonía Educar. Continuamos después de este tema musical y después de una tanda cortita, seguimos acá en el estudio de Radio Sónica. Bueno, y estamos acá con Gabriel Brenner, que es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus instituciones, es docente en la Universidad de Hurlingham y en el Colegio Girimira, ¿es verdad? En una escuela
Girimán. ¿Sí? Girimián. No, ahí tengo una estrecha relación y estoy haciendo algunos trabajos como colaborador con el equipo de conducción. Pero no trabajo como docente. ¿Y en Joaquín González estás trabajando? Soy docente también en un diploma de postítulo sobre conducción educativa. ¿Estás trabajando allí? Como profesor. Bien, vamos los profesorados todavía. Muy bien, ¿no, Silvi? Por supuesto, por supuesto. Seguimos con el tema de los profesorados, de formación docente. Y estábamos hablando sobre este congreso que se va a organizar en Tierra del Fuego, que ya se está organizando y que tuvo actividades previas, o que no sé si está teniendo todavía actividades previas ya. En algunas horas estamos viajando. A ver, algunas coordenadas concretas. Es el primer Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur. Se hace el 18, 19 y 20 de octubre de este año. Se hace en el municipio de Río Grande. Permitime que mencione especialmente a la subsecretaria de Promoción Social, porque dentro de esa subsecretaría, la subsecretaria es Analía Cubino, y dentro de esa subsecretaría está la Dirección de Educación que coordina Pablo Silva. Junto con ellos y especialmente con el colega, compañero y amigo Gustavo Gali, estamos organizando y hay todo un comité académico y un comité organizador, porque también están participando distintas instancias y organizaciones de la sociedad civil en el municipio de Río Grande. La Universidad Salesiana también tiene su participación. Y bueno, vamos a hacer en esos 3 intensos días de octubre un congreso que, como yo decía hace un ratito, tiene comienzos en abril, porque venimos haciendo cada mes un precongreso. Repito, la idea es poner a jugar, a desparramar, a compartir experiencias en 2 dimensiones. Nosotros las organizamos como experiencias áulicas y experiencias institucionales, no porque una no sean de las otras, sino para simplemente ordenar y organizar. Por un lado vamos a poner a compartir experiencias que tienen que ver con aquello vinculado a la enseñanza en el marco del aula, pues en el patio, en los pasillos y por fuera, pero tiene que ver. Y por otro lado, experiencias más de corte institucional que son más transversales, que quizás cruzan, digamos, ¿no? A toda la escuela, a 2 ciclos. En las primeras con más protagonismo de docentes, en las otras con más protagonismo de directivos o directivas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, organizamos la experiencia y desde abril estamos haciendo encuentros que se dividen en 2 partes. Por un lado, en Río Grande, y viene mucha gente de Ushuaia, nos juntamos con docentes que quisieron y quieren presentar, ya han presentado sus experiencias en estos 2 ejes, y por otro lado armamos todo otro grupo, un eje vinculado a lo áulico y un eje vinculado a lo institucional. Y por otro lado, cada vez que vamos también hacemos un conjunto de conferencias como anticipación al Congreso, conferencias en las que participan algunas personas que están convocadas al Congreso y conferencias donde vienen algunas personas que no van a poder estar en el Congreso. Ahora, ¿esas conferencias y esos precongresos se hacen en Ushuaia o se solo en Río Grande? ¿Perdón? En Río Grande. Esto es en Río Grande. Ushuaia está invitado y viene, pero esto tiene centralidad en Río Grande, Tierra del Fuego. Pero me estoy refiriendo al precongreso, a las actividades. En estas experiencias de precongreso es con docentes de la provincia de Tierra del Fuego. Perfecto. Y particularmente de Río Grande. Perfecto. Entonces, digo, para contar un poco, digamos, cómo se vinieron dando. En abril, por ejemplo, estuvieron Patricia Sadowski, ¿no? Una referente ineludible en la didáctica de la matemática y en aquello que tiene que ver con la enseñanza. Estuvo Sebastián Urquiza, que es también director de una escuela en Matanza y vinculado a educación especial. En mayo estuvo Graciela Fabili, que es también una especialista en temas de didáctica y fue a trabajar evaluación. En junio estuvo Mariana Mayo, una colega con la que trabajamos en la UBA y una experta en cuestiones de tecnología educativa. En el mismo mes estuvo Verónica Piovani para poner a debate cuestiones de la formación docente, y la semana que viene estamos viajando el viernes y el sábado junto con Alberto Sileoni para conversar sobre política educativa, ¿no? el ex ministro de Educación. Contarles un poco también quiénes van a estar en este Congreso Internacional. Tenemos la suerte, el placer de que vamos a contar con en la conferencia de apertura va a estar Philippe Mérieux, este pedagogo francés del que seguimos aprendiendo, y también Marco Raúl Mejía para poder trabajar y pensar cuestiones de educación popular. Y entre los conferencistas que van a ser quienes comenten y tomen la posta de los trabajos que van a ser presentados de todas las escuelas,
y de todos los niveles y modalidades. Para mencionarles algunos de ellos, van a estar, y ya confirmaron su presencia, también vinculado al tema de formación docente, Alejandra Virgín, va a estar también Carlos Escliar, y vamos a contar con también la presencia de Sergio Ballardini, a propósito del tema de tecnología educativa. Va a estar Marcela Martínez, vamos a compartir también allí esos días con Isabelino Pindo Siede, particularmente por lo que nos conmueve en estos días y la semana próxima, y como sociedad vamos a contar con la presencia de Graciela Morgade, ¿no? A propósito de la cuestión de género y educación. Vamos a tener a Laura Kiel, que es una destacada psicoanalista que trabaja en la educación, Flavia Terigi, que también ustedes la conocen y va a trabajar sobre cuestiones de inclusión educativa. Vamos a contar con Daniel Korinfeld, que también es psicoanalista y trabaja estas cuestiones en escuelas. Y también contarles que va a estar como conferencista Orlando Nano Balbo, ¿no? El Nano Balbo, sí, que también hemos leído cosas de él, va a estar como conferencista. Y decirles que vamos a proyectar la película de otro comunicador y educador que se llama Alejandro Bagnenkos, y su película es Escuela Trashumante, y esa película tiene como protagonista al Nano Balbo, o sea que además de contar con el Nano Balbo como conferencista y comentarista de los trabajos que van a presentar en el Congreso, el segundo día se proyecta Escuela Trashumante, una experiencia conmovedora de una escuela en el medio y en el centro y en el corazón de Neuquén, en condiciones muy complejas, en las que se refugió luego del exilio Nano Balbo, y que Alejandro recorre con inusual belleza cinematográfica y fundamentalmente con una capacidad de poder producir un hecho pedagógico. Así que esto, algunas de las cosas que, perdón que me extendí, pero quería contarles para que el oyente y la oyente pueda saber, bueno, qué es este congreso. Bueno, para eso te llamamos, para que te extiendas y para que nos cuentes. Acá tenés tiempo para charlar acerca de esto. ¿Cuántas personas están inscriptas ya en el Congreso? Y quiero saber si se pueden seguir inscribiendo y hasta cuándo. Se pueden seguir inscribiendo. Lo que ha cerrado, quiero ser claro con esto, son las inscripciones para las presentaciones del Congreso. Eso ya pusimos fechas y dimos extensiones. Ya tenemos muchos trabajos y con el comité académico los estamos analizando, leyendo y haciendo devoluciones, porque estaba bien, antes Elena tu pregunta, por un lado están aquellos que participaron de estos talleres precongreso, pero después hay un montón de docentes que se están presentando, que son de todas las provincias del país, pero también Paraguay, Uruguay, Colombia, que se están anotando y que van a venir, y nos pone re contentos. Entonces hubo un límite de la presentación de trabajos que hay que analizar y seleccionar para esas mesas que se van a armar simultáneamente durante esos días. Pero después sigue abierta la inscripción para quien quiera participar del Congreso. Ya hay miles de inscriptos, digo, para decirlo claramente. Y la idea ¿cancelada la inscripción? Es totalmente libre y gratuita. Por supuesto que sabemos que implica un costo el pasaje y estamos hablando de Tierra del Fuego, pero el Congreso es libre y gratuito. Y lo banca el municipio de Río Grande. Bueno, vamos a un tema musical para seguir acá con Gabriel Brenner, Silvia Dubrovsky y Daniel Carvajal. ¿Y con quién les habla? Elena Liñado. Vamos a seguir conversando acerca de este primer Congreso Internacional de Educación e Inclusión en el Sur con Gabriel Brenner. No me imagino cómo se organizan casi 2.000 personas que ya están inscriptas en el Congreso. ¿Cuál es la idea ustedes de organización? ¿Se va a hacer en un solo espacio, en un solo ámbito? ¿Lo van a dividir en distintas escuelas? ¿Cómo lo tienen pensado? Hay 4 ámbitos, particularmente un ámbito muy enorme en el que ya estuvimos y que tiene capacidad para más de 2.500 personas, en donde van a ser las conferencias centrales. Allí en ese ámbito será la apertura, serán las conferencias de Philippe Mérieux, de Marco Raúl Mejía, la conferencia de Flavia Terigi y del Nano Balbo. Y luego hay otros espacios también muy grandes, no tanto como aquel, en el que se van a hacer simultáneamente los paneles y las mesas de presentación de experiencias en los 2 ejes que comenté, con
la presencia de distintas de las personas que también antes referencié, que van a hacer un análisis y un comentario de cada una de esas experiencias de manera simultánea, o sea que la gente va a elegir de acuerdo a la temática de los proyectos, a los niveles o a su propio gusto. Ahora, vos sos uno de los docentes que está trabajando con las experiencias que les van llegando de distintas provincias, de distintos lugares del país o de fuera del país. En líneas generales, ¿cuáles son las experiencias que vienen recibiendo? ¿Acerca de qué temáticas, por ejemplo? Es redundante e interesante lo que aparece, es de manera más frecuente, que tiene que ver con las singulares experiencias de lo que supone la inclusión de la diferencia en la escuela, por decirlo de un modo muy general, ¿no? ¿Cómo hacemos para incluir aquello que es bien diferente en una escuela que sigue teniendo esa tendencia casi mecánica a homogeneizar, digamos, ¿no? Entonces, lo que aparece como fuerte es distintas experiencias que rompen con el formato tradicional de la escuela secundaria, experiencias que suponen, de alguna manera, pensar la relación pedagógica docente-estudiante desde otras perspectivas, que suponen revisar la distribución particular de tiempos que a veces existen en la escuela en distintos niveles y modalidades, que también supone revisar la distribución de responsabilidades. Aparecen experiencias muy interesantes en donde se plantea de manera auspiciosa y desafiante la relación entre la escuela y la comunidad, ¿no? Porque bien sabemos que hay una tradición en historia en donde la escuela tiende a cerrarse sobre sí misma, y en estos tiempos, para bien y para mal, la escuela, de alguna manera, o las barreras que separan a la escuela del entorno del que forma parte, son mucho más porosas y se han de alguna manera hecho más flexibles. Entonces, por decirlo de manera muy general, este tipo de experiencias son las que aparecen con más fuerza, aunque en un primer momento la tendencia fue a presentar cuestiones vinculadas al área de educación especial, ¿no? Porque uno habla de la palabra inclusión y aparece. Además, y estando yo acá y estando Silvia, ni tengo que mencionarlo porque es una experta y podría explicarnos claramente, y lo habrá hecho seguramente, sobre esta temática. De ella aprendemos mucho hace tiempo sobre esto, pero me parece que está bueno destacarlo. Lo primero que apareció fueron las experiencias vinculadas a la inclusión y a la discapacidad, y nosotros empezamos a decir, no, a ver, la idea es que aparezcan situaciones escolares que tengan que ver con la enseñanza, por ejemplo, y eso es hablar de inclusión. Entonces fue muy interesante cómo se fue ampliando. Claro. Y en general han recibido, no sé, Silvia, si vos querías preguntar algo sobre eso. No, en realidad es algo que habíamos comentado fuera de micrófono, que digo, la cantidad de gente que seguramente tiene muchas ganas de participar, y por las mismas cuestiones de la lejanía y de no pueden hacerlo físicamente, si existe alguna posibilidad de seguir las alternativas del Congreso de otra manera, ¿no? Está buenísimo lo que decís, recién lo charlábamos. Sí, pues también para mí fue algo novedoso. Los propios precongresos hicimos la experiencia y fue buenísimo. Se proyecta y se transmite por streaming, y esto fue por Facebook, o sea, desde la fanpage, desde la página de Facebook del Congreso Internacional, se transmitió en vivo cada una de las conferencias que hubo en los precongresos, y por supuesto se va a hacer lo mismo durante los días de octubre que dure el Congreso. Está bien. Y otra cosa, todas estas experiencias que se van a presentar, ¿tienen pensado hacer algo posterior a eso? Qué buena pregunta también. A ver, qué bueno cuando te marcan la agenda así y te ayudan, porque sí, a ver, el propio intendente y Analía Cubino hicieron un convenio con Eudeva, por lo tanto van a hacer, está bueno esto que estás diciendo, porque sí, no lo dije. Necesitamos leer. Todas las experiencias que se presenten se van a publicar, y no solo las que se presenten en el Congreso, sino que todas las que sean, porque no de todas las que se presentan van a poder estar expuestas esos 3 días de Congreso por un límite de espacio-tiempo que se torna obvio, pero sí hay un compromiso de publicar todas las presentaciones a través de una publicación tanto en papel como digital, en un convenio que hizo el municipio con Eudeva. Buenísimo, sí, sumamente importante, porque aparte digo, necesario. No, es que
Yo digo, el esfuerzo, los que sabemos lo que es la vida cotidiana de la escuela, el esfuerzo para un docente de producir un material escrito que sea, ¿no?, que refleje la experiencia y comunicarlo, me parece que está bueno que quede plasmado en algún lugar que pueda ser compartido por un montón de gente y recibir también retroalimentación de eso, digamos, después del Congreso específicamente. Pero está buenísimo lo que decís, por además, porque, a ver, los que participamos de la función y de la gestión en el marco del Estado o de algún nivel de gobierno, y por lo menos esa es mi opinión, en mi caso estoy convencido que el Estado, sea municipal, provincial o nacional, y en educación o en cualquier política pública, de esta es la que puedo hablar un poquito, tiene que poder hacer visible las buenas experiencias que ocurren. Digo, para contrarrestar los efectos a veces que nos adormecen de estos días, en donde hay especialistas y funcionarios que te explican cómo hay que educar a partir de un recetario o de lineamientos que se arman por fuera incluso del país. A ver, la Argentina a lo largo y a lo ancho tiene experiencias fabulosas vinculadas a cualquier temática educativa, de la que los ministerios municipales, provinciales y nacionales tienen que aprender. Por lo tanto, un ministerio tiene que en principio tener el deber de dar visibilidad a las buenas cosas que ocurren. Y en este caso puntual, en el Congreso hay un Estado municipal que es el que está más cerca de la gente. También esto es bueno decirlo, el Estado municipal siempre está más cerca de la gente, y en este sentido tiene los pies en la tierra, que le está dando visibilidad a experiencias valiosísimas de Tierra del Fuego, pero también de la Argentina y la región. Por lo tanto, está bueno decirlo esto. La idea es poder hacer visible aquello genial que ocurre, digo, para contrarrestar el efecto a veces disciplinante de estas lógicas persecutorias que los actuales gobiernos tienen sobre los docentes y sus representantes gremiales. Entonces, en ese sentido, lejos de darle visibilidad, se construye la figura de una amenaza en un docente. Y en estos días tan tristes, con lo que ocurrió y que ustedes mencionaron al principio del programa, está bueno dejar claro muchas veces la increíble estatura de un docente en una sociedad, y que a veces hay que hablar menos de Finlandia y poder dotar de mejores condiciones a los docentes, digamos, con los que vivimos en nuestro propio país. Claro, y mostrar que justamente todas estas experiencias contrarrestan lo que vos decís, este modelo, y también este modelo donde solo la calidad educativa se muestra en función del resultado de una prueba elaborada internacionalmente. Digo, me parece que esto es fundamental mostrarlo. Así yo pensaba, ¿no?, cuando hablaban ustedes dos, en que desde un lugar, desde afuera, como decía Gabriel, hay un generalismo vacío de contenido, y desde otro lugar, por abajo, está cada maestrito con su librito. Esto sería las brigadas anti-maestrito con su librito y anti-generalistas de profundidad de pelo pincho para bebés, a meterse en el mar, porque vos decís vengan y traigan experiencias y te sobrepasa la cantidad de experiencias, no las podés incluir en el Congreso, bueno, dale, lo vamos a publicar. No pueden venir, bueno, dale, vamos en streaming. No pueden tal cosa, bueno, vamos a seguir haciendo esto. No queremos que el especialista venga a bajar línea, queremos que sea un relator, que por ahí a veces ponga relieve y diga, mirá que estás haciendo eso también, ¿eh? ¿Vos pensás que no estás trabajando la diversidad? Ajá, mira, haces esto y haces esto y haces esto. Y esto que no tuviste en cuenta, también lo estás haciendo, papi. Esto es revolucionario para los sistemas que nos quieren imponer, porque trasladar sistemas es tan difícil. De La Matanza si es difícil de La Matanza qué sé yo, a Chipoleti, cuánto más difícil de Finlandia a Verastategui, ¿no? Si querés copiar y pegar no es la vida, es pensar que todos pensamos. Bueno, también estaba pensando recién que la semana pasada Daniel Ferro trajo una entrevista que hizo a una maestra de Humahuaca, Joe,
fue a pasear unos días. Yo también, hace un poquito. Y bueno, y estuvo conversando con distintos docentes y grabó justamente la vida de una docente, de Liliana Cabezas allí, y las experiencias por las que están atravesando allí en Humahuaca, donde hay 4 escuelas que pertenecen, que son de la localidad, digamos, y que poco podemos escuchar a veces desde acá, desde Buenos Aires, precisamente, ¿no? Creo que sería muy interesante que muchas de esas experiencias también pudieran pasar. Nos gustaría, por lo menos a mí, que pasaran también a través de Sintonía Educar. De hecho, uno de nuestros columnistas, que es Cristian Liberatore, en Villa Regina, Río Negro, yo lo conocí en un evento que se realizó del Ministerio de Educación de la gestión anterior, de Educar, allí en el Centro Cultural Kirchner, y a partir de allí, de la experiencia que él cuenta en la escuela técnica en la que trabaja, el CET 18, pudimos incluirlo también acá en esta audición para traer su voz una vez al mes como el resto de los columnistas. Así que creo que es sumamente valiosa la posibilidad de poder escuchar otros docentes, de poder escuchar otras experiencias, y que hay otros lugares y otras voces para poder escuchar, ¿no? Bueno, justo pensaba en el apellido, ¿no? Liberatori, ¿no? Tiene que ver con algo liberador. Y bueno, en el Congreso hay una definida intención de pensar en prácticas educativas que nos permitan revisar y explorar nuestra condición emancipatoria como educadores. Y en estos tiempos está bueno ir a esa pregunta que hacía el conocido periodista Matías Martín, ¿no? ¿De qué lado estás? No para dejar reducida la opción a una cuestión binaria. No, en todo caso la realidad siempre es compleja y nunca es binaria, pero sí hay algunos momentos que hay que preguntarse de qué lado estás cuando se produce una explosión de gas como la de estos días y vuela por el aire con profundo dolor y tristeza una vicedirectora y un compañero auxiliar docente, cuando vuelan por el aire instrumentos desgastados que ya no se cuidan, de las orquestas que ya no funcionan con el erario público, cuando digamos cuando lo que prima es desconectar la igualdad porque ya una computadora depende de la plata que tenés en el bolsillo o con lo que cuenta tu familia. Entonces, cuando se tornan, naturales las políticas mercantiles y deja de tener protagonismo el Estado, que es lo que permite que la mayoría viva un poco mejor, entonces está bueno preguntarse por estas cuestiones que estamos hablando. Me parece que yo sé que es complejo y que tira para abajo, como hablábamos fuera del aire, hablar estas cuestiones, pero me parece que tenemos que poder pensar en qué realidad nos estamos moviendo, porque las cosas que están pasando suponen endeudar no un país en términos financieros, sino endeudar a varias generaciones en términos éticos. Y nosotros somos educadores, no fabricamos rulemanes, nosotros no fabricamos gente, nosotros pensamos que la escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía, no de producción de una vecinocracia que construya al otro como una potencial amenaza. Entonces, me parece que construir comunidad supone pensar siempre en quién es el otro. Y los educadores estamos para, en todo caso, desarrollar y promover una idea del otro como un hermano y no como alguien que me está amenazando. Y eso es lo que está en debate y en disputa estos días cuando pensamos en los docentes en las escuelas, cuando nos damos cuenta que no haya paritarias no es un capricho de la política, que no haya paritarias es una degradación de la condición humana, que no haya paritarias supone que los docentes dejan de ser contemplados como sujetos activos que definen el porvenir de lo que hacen y por lo tanto de los chicos en las escuelas, y son objetos de políticas diseñadas en escritorios por CEOs, incluso diseñadas por lineamientos internacionales de la OCDE, que es una organización vinculada a los principales estados económicos del mundo. Entonces, perdón que inyecte un poco de estas cuestiones, pero me parece que un programa de educación como una escuela tiene que saberse que está siempre en la encrucijada entre la emancipación como posibilidad y la dependencia o la reproducción de lo mismo, que siempre es la desigualdad.
Bueno, sin duda educar no somos neutrales, siempre lo decimos, así que sabemos de qué lado estamos. Silvia. No, estaba escuchando atentamente y completamente de acuerdo. Por Yo supuesto. sé que es una desgracia esta época, y los que somos bastante jovatos hemos vivido algunas épocas muy desgraciadas, lamentablemente. Pero hay una oportunidad, siempre sacan lo mejor de nosotros estos momentos históricos. Así es. Y sacamos agua a las piedras, como algunas compañeras, calentando la leche. Bueno, Gabriel Brenner, yo no sé si querías decir algo más en relación al Congreso, que nos quede ahí pendiente y vamos cerrando, ¿sí? Déjame decirte al final que el Congreso es para celebrarlo, digamos, por lo que acabo de mencionar. Quiero cerrar intentando subir una escalera. Los que trabajamos en las escuelas subimos escaleras porque, digamos, no somos optimistas por ingenuos, somos optimistas porque estamos convencidos de que los pibes y las pibas son mejores que nosotros. Y por lo tanto, independientemente de quién gobierne, los pibes y las pibas, como son mejores, apostamos a que ellos sin duda van a hacer de la sociedad y de las escuelas un lugar más feliz, más libre, más justo. Así que el Congreso es justamente también una apuesta a que siempre lo que viene va a ser mejor. Bien, claro que sí. Gracias, Gabriel Brenner, por estar acá. Y lo esperamos después del Congreso. Sí, ¿no? sí, Cuando sí. esté. Sí, por perfecto, favor. dale. Hablar de, Claro, sí. de las experiencias. Gracias miles a ustedes por la invitación a compartir unos mates y esta mesa tan cálida y prestigiosa para defender la escuela pública y fundamentalmente la escuela como un derecho social en tiempos en que se reduce a simple mercancía. Gracias, Gabriel Brenner, por estar acá en Sintonía de Educar con nosotros esta mañana.